Saludos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un fortísimo abrazo. Mario parte 2. Tanto Mario como yo estamos inmensamente agradecidos por tanto feedback, por tanto cariño, por tantas cosas buenas que nos han pasado desde el día que salió. Yo me estoy tomando el crédito, pero en realidad 90% de esto fue gracias a Mario, que estuvo brillante, que la gente adora, que no me equivoqué en tantos elogios para él, aunque él estaba todo consternado y me lo agradece y me pide que no diga tantas cosas bonitas de él, pero ustedes saben, ¿no? Esta gente grande es muy humilde. Él viene otra vez al canal la semana que viene, aparte de esta segunda parte que ya la grabamos aquel mismo día. Con respecto al set, bueno, miren, les tengo que decir, yo voy a buscar cambiarlo para el segundo canal, pero mi trabajo mayor es con el Real Madrid. Yo grabo 10, 12 videos a la semana, entonces estar cambiándolo para mí no es tan fácil. Sin embargo, les agradezco las críticas constructivas, la gente está muy contenta con el canal, se está suscribiendo, tenemos ya más de 10.000 visualizaciones en diferentes videos, cosa que es tremendo en un canal que tiene apenas 2 meses. Todo es gracias a ustedes. Les saludo, les pido que por favor se suscriban, que le den like a los videos, que se lo pasen a todo el mundo, y sin más los dejo con la segunda parte de Mario Nassí. Gracias a todos. Un abrazo. Saludos amigos, segunda parte con Mario. La primera quedó excelente, ya lo revisamos. Este hombre es brillante, es una leyenda, para que sepa. Para nosotros es una leyenda, un hombre muy admirado y muy querido. Estábamos hablando de algunas cosas que él quiere concluir en este segundo capítulo, y le voy a dar la palabra sin más y vamos a revisar muchas otras cosas. Mario. En la última parte de mi intervención pasada estaba diciendo lo que puede ser asombro para muchas personas, de que la causa de Hamas, esta causa de un grupo de extremistas que quisieron lograr la gloria a través de lo inhumano que hicieron, no importa qué causa ellos pretenden apoyar, o no importa qué elementos quieren reforzar, pero la manera de actuar humana diverge de lo que hicieron sustancialmente, y eso lo tenemos que pensar todos, seamos judíos, israelíes o de donde sea. Esta no es la manera de reaccionar para lograr la defensa de una causa. Y esta manera de actuar fue calificada tanto por algunos judíos israelíes y europeos con la palabra de pogrom, con la palabra de la tradicional persecución sanguinaria que los cosacos realizaban en la parte oriental de Europa en contra de la población aldeana judía. Las pequeñas aldeas de shtetl eran atormentadas de vez en cuando por una borrachera o por una desilusión o por un amorío cosaco o por una frustración gubernamental zarista, y mandaban andanadas de cosacos sobre la población judía, mataban a los hombres y a los niños y se violaban a las mujeres. Eso era todo. El gusto era violarse a las judías y matar a los judíos. Y eso ocurría cada vez que los cosacos querían satisfacer su ego o su borrachera, pues. Claro, estaban adoctrinados en contra de los judíos, porque acudían a los judíos, no acudían a otras poblaciones para hacer pogroms, ¿no? Y estaba preparado todo eso, ya estaba todo encaminado. El último fue el pogrom de Kishinev en 1903, que cobró relevancia porque ya fue publicado en la prensa norteamericana, con fotos y todo. Y el famoso escritor, poeta judío Haim Nachman Bialik escribió un famoso poema sobre este pogrom, Be'er Hariga, en la ciudad de la matanza, que es muy crítica con los judíos, no con el antisemitismo nada más, sino también con los judíos. Porque Haim Nachman Bialik dijo, ¿cómo es posible que ustedes se dejasen hacer eso?
¿cómo es posible que ustedes no reaccionasen en contra de semejante crueldad que no era la primera vez? Ya estaba hecho por muchísimas oportunidades. Entonces él reclamó, y de ahí viene la idea de que el judío tiene que defenderse contra sus agresores, y para defenderse tiene que tener un estado, porque no puede tener unas fuerzas armadas dentro de otro estado. Tiene que ir a su estado, crear sus fuerzas armadas y defenderse ante cualquier eventualidad. Bueno, digo esto porque fue lo de Hamas que ocurrió el 7 de octubre, fue calificado de pogrom. ¿Por qué resalto eso? Porque muchas veces lo igualaron a las persecuciones sanguinarias que ocurría en la parte oriental de Europa. O sea, igualaron una conducta musulmana con parámetros completamente persecutorios cristianos de Europa, cuando eso no existió en el mundo islámico. Y no es por defender al mundo islámico. En el mundo islámico sí existieron pequeñas y medianas persecuciones momentáneas en contra de los judíos, pero no fue el matiz de la historia judía en los países árabes ni en los países musulmanes, a pesar de estas persecuciones que hubo y de las pequeñas matanzas que hubo. Y cuidado, en el mundo islámico hubo matanzas en contra de judíos significativas, como a mediados del siglo XIX, como la acusación de crimen ritual de Damasco, en Siria, inducida por monjes cristianos, que inculcaron en la mente de los musulmanes que los judíos utilizaban la sangre de un niño cristiano para fabricar el pan ácimo, la matzá, en Pesaj. Y entonces comenzaron a buscar al niño musulmán, en este caso el niño musulmán en Siria, y no encontraron al niño musulmán no sé por dónde perdido, y comenzó un pogrom, una matanza de judíos en Damasco. Pero esto fue inducido eminentemente por una acusación eclesiástica de sacerdotes cristianos. En el mundo islámico sí hubo discriminación, cuidado, en contra de cristianos y en contra de judíos, pero esta discriminación fue demasiado tenue si la comparamos con lo que vivieron los judíos en la Europa cristiana. Demasiado tenue. Eran ciudadanos de segunda categoría, y lo fueron y lo fuimos hasta lo último. Yo nací en Estambul, en Turquía. Yo agradezco al Imperio Otomano el haber recibido a los judíos expulsados de la España catoliquísima de los Reyes Católicos en 1492. Nos recibió el sultán Solimán, Bayaceto, perdón, después en la época del sultán Solimán y en la época del sultán Selim, vivimos como reyes y fuimos ciudadanos. Cuidado. A pesar de la República Turca secular, la cultura turca musulmana nos denominó Gairi Muslim. O sea, no musulmanes. Son ciudadanos no musulmanes. O sea, tenemos una categoría de ciudadanos. Eso no significa que hubo pogroms ni matanzas en contra de los judíos como lo hubo en contra de los armenios o contra de los griegos, porque tuvieron guerras en contra de ellos. O sea, lo que les quiero decir con eso es de que no se puede comparar la historia vivida de los judíos en el Islam, bajo el Islam, y bajo el cristianismo, europeo sobre todo, e inclusive hasta americano. Acá se quemó en los tribunales de la Inquisición, en Lima y en México, a familias de conversos. Y fueron llevadas familias de conversos, algunas venezolanas, que fueron llevadas al Tribunal Inquisitorial de Cartagena, porque aquí no teníamos tribunal inquisitorial, pero sí existían ciertas autoridades inquisidoras. Entonces, es muy diferente. Además, la experiencia que tuvimos los judíos bajo el califato de Córdoba y bajo la España islámica en su gran extensión, hubo momentos de sombra, diremos con invasiones fanáticas de almohades y almorávides del norte de África, pero en la gran extensión de esta historia desde el 711 hasta 1492, ahí surgió la gran cultura renacentista, pre-renacentista de Italia, solamente que no tuvo la suerte de ser traducida a lenguajes y a lenguas europeas para ser absorbida, pero surgió de verdad un renacimiento cultural mundial, y dentro del pueblo judío ni hablar dentro del pueblo judío los elementos culturales que se instituyeron en cuanto a idioma, en cuanto a rezos, en cuanto a composiciones poéticas, filosóficas, literarias, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hubo épocas de gran convivencia, de gran productividad mutua, combinada, tal como lo hubo en muchos pueblos europeos, en donde el antisemitismo fue un momento, el grupo, el fanático,
Así está ocurriendo en el mundo islámico. En el mundo islámico no hay que totalizar al mundo islámico en base a lo que hizo un grupo Hamas. Y la prueba está, que a veces no la queremos preguntarnos, de la reacción de los países árabes, de los países musulmanes, independientemente de su declaración. Las declaraciones de los países árabes fueron más tenues que las declaraciones de muchos gobiernos latinoamericanos. Jordania no rompió relaciones con Israel, ni los Emiratos tampoco, ni Egipto tampoco. Bolivia sí, Colombia sí, Venezuela sí. O sea, que en Latinoamérica tenemos más nacionalismos palestinos y árabes que en los propios países árabes. ¿Por qué será eso? ¿Por qué los países árabes no llegaron al extremo, estando al lado de Israel, de romper relaciones? Los que tienen ya, desde Marruecos hasta Sudán, hasta los que les mencioné, hasta la misma Turquía, con todos los calificativos que Erdogan se logró mencionar para sacudirse posiblemente el término de pro-israelí o amigos de Israel. Porque al fin y al cabo, queridos amigos, los primeros países del Medio Oriente que reconocieron a Israel después de su independencia fueron Turquía e Irán. Irán tuvo relaciones hasta los ayatolás, los barbudos fanáticos estos. Y Turquía las tiene hasta hoy en día, con la secularización de Mustafa Kemal Atatürk, que en paz descanse, gloriosa memoria. ¿Qué quiere decir todo eso? Que tenemos en el mundo más papistas que el Papa. Los universitarios norteamericanos son más defensores de la causa palestina que los países árabes que tienen relaciones con Israel. ¡Qué casualidad! No hemos pensado en eso. No hemos pensado que el único paso que existe, o los únicos pasos que existen para la franja de Gaza, para suministrarles alimentos y sus necesidades, es a través de los pasos israelíes. Existe un paso egipcio de Rafía. Egipto no son judíos, ni sionistas, ni Israel, ni nada de eso. Son egipcios que tienen la Universidad de El Azhar como su principal universidad de enseñanza y de canonización religiosa. 100 millones de egipcios que tienen un paso con sus hermanos de Gaza y no les pueden mandar por ahí todo lo que necesitan en contra de la crueldad sionista israelí. No, todo tiene que pasar por Israel. Todo tiene que dárselo a Israel. ¿Por qué los egipcios no hacen eso? ¿Por qué los jordanos no se organizan, que tienen relaciones con Israel, y no solamente lanzan por aire bolsas de comida, sino van y se ofrecen para otros quehaceres de ayuda? ¿Por qué los Emiratos no lo hacen? ¿Por qué Arabia Saudita no lo hace? Que dan declaraciones en contra de Israel. De rigor lo tienen que hacer, no les queda otro remedio, gran cosa. Pero, ¿cuál es la relación de los países del Medio Oriente entre Hamas e Israel? ¿Y cuál es la relación del mundo occidental desde la torre de la corte de la Haya hasta los estudiantes de fundido bonito de Estados Unidos, de las universidades privadas? Y países latinoamericanos que se declaran revolución, la revolución. Les diré algo. Comparemos la revolución en Latinoamérica. Yo no he visto manifestaciones masivas anti-israelíes y pro-Hamas en La Habana. ¿No hemos pensado acaso en eso? ¿Acaso Cuba es menos revolucionaria que los demás países latinoamericanos que se declaran revolucionarios y antisionistas? O sea, Raúl Castro es menos revolucionario que Petro. No, pensemos un poco en las disyuntivas y en las situaciones. ¿Qué? No han habido manifestaciones públicas de crueldad mental e intelectual en contra de Israel, el sionismo y el pueblo judío en países como Cuba. Ha habido una ecuanimidad, porque si serán socialistas, pero son ecuánimes, no son volados, no son destaporados, haciendo apariencias, ¿sí? Apariencias que no engañan a nadie. Ya pasa lo mismo con los países árabes. Pasa lo mismo con países árabes, porque saben con quién están tratando. Y ellos no saben con quién están tratando. Yo estoy, bueno,
Hago pocas preguntas porque realmente voy a quedar mal. Siempre voy a quedar mal ante una mente tan brillante como la de Mario. Espero yo haber hecho mi contribución trayéndolo, y te invito para que vengas de nuevo cuando tú quieras, y cuando quieras traer a alguien, por supuesto, esta es tu casa. Si tú tienes algo más que agregar, que un poquito, ¿cómo ves la situación de la comunidad, de las comunidades? Quería, a propósito, a mí me trajeron a Venezuela a una corta edad, a los 10, 11 años, gracias a Dios. No es que no agradezco haber nacido en Turquía, no le agradezco a Turquía, como dije, lo que hizo por mis paisanos a raíz de la expulsión de los judíos de España y de Portugal. Y la vida que se ha desarrollado por parte de los judíos en Turquía es una larga historia de mi familia, de la familia nací, es una larga historia. Pero a los 11 años fui traído a Venezuela por mi familia, que ya vivía el siglo XIX acá. Y bendigo a este país, agradezco a Turquía y bendigo a Venezuela por muchas circunstancias. Y la bendición no es solamente mía, es de toda una comunidad a través de toda su historia. O sea, la bendición es de toda la comunidad judía a través de su historia y su desarrollo histórico en Venezuela. ¿Por qué digo eso? Porque una comunidad que no haya sentido por este país lo que sintió, no pudo haber edificado lo que edificó como comunidad. No solamente edificios, sino institutos, enseñanzas, asistencia médica, asistencia religiosa, asistencia humanitaria, todo tipo de elementos, pero a todo dar, a todo dar. Y no porque los judíos de Venezuela todos sean ricos, al fin y al cabo no éramos más que 20.000 en la mejor época demográfica, sino por la cohesión interna, la hermandad interna y las ganas de progresar y de darle lo mejor a nuestros hijos y al país en donde vivimos. ¿Cómo? Bueno, en la medida que formásemos mejor a nuestros hijos, su incorporación al medio nacional iba a ser la más productiva y la más eficiente posible. Y así fueron nuestros profesionales acá, nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros ingenieros, en todo, en todo. Venezuela tiene un premio Nobel, Baruch Benacerraf, nacido en estas tierras, criado académicamente en el exterior y que volvía cada vez a Venezuela cuando se le invitaba a dar una conferencia o participar en un seminario. El ingeniero Luzgarte, para darles algunos ejemplos, fue un ingeniero crucial en la construcción de los puentes como el general Urdaneta y el de Guyana, el Simón Bolívar. Así hemos aportado a este país a través de nuestra pequeña población. ¿Qué significa? Desde la independencia inclusive. Acá se luchó por la independencia. Acá hay cartas de agradecimiento de Simón Bolívar a los judíos curazoleños cuando se perdió la primera república y no tuvo otro remedio el libertador que acudir a quien lo podía salvar de las garras de Monteverde. Hay muchos elementos a través de los cuales la población pequeña judía se plegó al destino histórico de este país y puso su mano en el destino histórico de este país de una manera convencida, de una manera agradable. ¿Por qué? Porque también la población venezolana correspondió con su bondad en recibir al inmigrante, en integrarlo, en quererlo. Por eso yo le digo a mis hijos, ustedes nacieron venezolanos, ustedes son legalmente venezolanos. Yo soy venezolano por elección. Yo elegí ser venezolano a los 18 años. Pude haber elegir otra nacional. Elegí ser venezolano. Y lo elegí por algo. Digo eso porque tengo esperanzas. Siempre he tenido esperanzas. En un mundo en donde una comunidad... Le voy a dar otros... Israel es el único país del mundo en donde existe un bosque Simón Bolívar, cerca de Jerusalén, propiciado, pagado y mantenido por la comunidad judía de Venezuela. Israel es el único país del Medio Oriente en donde las obras de Rómulo Gallegos, la obra Doña Bárbara, ha sido traducida al hebreo. Dígame otra traducción en el Medio Oriente, por favor. Yo no la conozco, por lo menos, estoy pecado de ignorante, pero traducida al hebreo en la década de los 60. O sea, hay una serie de lazos. El canciller, cuando Venezuela reconoció a Israel y votó por la partición, era el gobierno de nada más y nada menos de Rómulo Gallegos. Y el canciller venezolano
era el famoso poeta cumanés, ¿ok? El gran poeta cumanés, el gran bardo. O sea, hay muchos elementos que nos unen, hay muchos elementos que nos compaginan en bondades, en entendimientos, en coherencias culturales y lógicas para caer en absurdos fanatismos y destellos que no tienen sentido. Yo aquí sí puedo dar fe de eso, donde vivimos en Venezuela y moriremos en Venezuela. Es un agradecimiento total a un país, a los venezolanos, a todo el mundo. Aquí nos han aceptado y hemos aceptado. Somos venezolanos por más apellido Musiu que tengamos. Aquí, Venezuela es el único país del mundo donde tú no sabes de qué color es tu piel hasta que no sales de Venezuela. Ni qué religión eres, ni... Aquí nadie te discrimina. Y eso que dice Mario, pues hemos formado parte de este país y lo agradecemos infinitamente. Y aquí seguiremos y trabajaremos y agradecemos de una vez todo lo que han hecho también por nosotros. Te interrumpo lo siguiente. Claro, Mario. Este agradecimiento a Venezuela, este reconocimiento, lo he tratado de retribuir en cada momento como lo han hecho muchos de mis paisanos o correligionarios. Pero lo que más agradezco es que este país me ha permitido hasta estos momentos, no sé en el futuro, hasta estos momentos vivir con plena libertad en cuanto a la elección de mis emociones culturales y de mi identidad cultural y religiosa. En ningún momento se me ha tildado negativamente por simpatizar con el Estado de Israel, a pesar de sus errores. Ningún Estado perfecto, ninguna sociedad perfecta, pero el Estado de Israel tiene su significación muy profunda, histórica, emocional, vivencial, emotiva, de todo, con la existencia del pueblo judío, y eso no la puedo negar, no la puedo negar, y no puedo vivir sin eso, con todos los errores. Ustedes pueden analizar al Estado de Israel, yo lo puedo analizar también, muchos errores. Somos seres humanos, los judíos no somos extraterrestres. Esto de hablar de sionismo, no sionismo, esa pistolada, para no decir pendejada, me van a perdonar, ¿sí? Esto ya es completamente anacrónico, porque sí, sionismo es igual que el venezolanismo. El judío en el Estado de Israel tiene derecho a ser sionista. Sionista es que quiera Israel, el monte Sión, no palestinismo de los filisteos. Me van a perdonar los palestinos, amigos míos, que tengo bastante. Siempre les he reclamado, cambien de nombre a su denominación nacional. Ustedes no son descendientes de los palestinos, no tienen nada que ver con los pueblos invasores del Mediterráneo en el siglo XII, en las costas del oriental, en la parte oriental del Mediterráneo. No tienen nada que ver con esto, serán griegos. Adopten otro nombre. Hay jordanos, hay sauditas, hay egipcios, hay iraquíes, hay sirios. Pero la desgracia histórica les cayó a ellos de elegir un nombre que no tiene nada que ver con ellos. O sea, hay cosas que son incongruentes completamente, para que vengan a criticar a una concepción e ideología nacional fundamentada en una tierra. Los palestinos en su denominación palestina no están relacionados con la tierra que ellos pretenden tener para formar un Estado. Ojalá que lleguen a un acuerdo con Israel y hagan lo posible. Amén. Pero tienen nada que ver, y tienen que entender que son completamente anacrónicos en su denominación. Los filisteos vinieron, como dice la Biblia, de Caftor, de Chipre. Vinieron de Asia Menor, pueblos griegos, que invadieron desde Egipto hasta Siria, lo que es hoy en día. Tengan otra denominación, tienen sus derechos, recientes, desde hace 100 años. Bueno, nadie se los niega, ni nadie se los puede negar. Crear una conciencia nacional. Está bien, de acuerdo, pero vamos a ponernos de acuerdo. No from the river to the sea, no desde el Jordán al Mediterráneo, todo árabe, todo musulmán y los judíos al mar. Qué bonito, qué bonita solución. ¿Ok? Ahora, si en Israel alguien dice eso, pasa al Tribunal Internacional de la Haya. Pero ningún dirigente de la OLP, ni de Hamas, ni de Yihad Islámico, ni ninguna de estas tendencias chifladas, me van a perdonar la denominación, ha pasado al Tribunal Internacional por pretender un genocidio. Cuidado. Sí, ellos
teóricamente escriben y persiguen un genocidio. Lo que ocurrió el 7 de octubre es el inicio de un genocidio. Lo publicaron y lo hicieron viral, ciertamente. Entonces, si hacen algo expreso, declarado, confeso, ellos no están cometiendo un genocidio, son unos pobrecitos, son unos pobrecitos sufridos que tiran la piedra y luego esconden la mano. Eso es lo que quieren. O sea, victimizar a la población civil palestina. Eso es lo que pretenden. Los palestinos son víctimas de movimientos como Hamas y la OLP. ¿Por qué no son víctimas los palestinos árabes que viven dentro de Israel, que alcanzan al casi 20% de la población? Ahora, que no son igual que los judíos, nadie tiene los mismos derechos que nadie. Nadie tiene los mismos derechos que nadie. Pero son ciudadanos, reclaman, gritan, protestan, manifiestan, son médicos, operan en hospitales, son soldados, son soldados. Entonces, algunos se reclutan al ejército. O sea, tienen la libertad que ningún judío tiene en ningún país árabe, o que ningún palestino tiene en ningún país árabe. Cuidado. La situación de los palestinos llamados así que viven, o los árabes que viven dentro de Israel como ciudadanos israelíes, no se puede comparar a los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano, en donde por ley no pueden ejercer no sé cuántas profesiones, no se pueden integrar. O en Jordania, donde el rey Hussein los acabó a tiros. Septiembre Negro, se están olvidando de eso. O que no los quieren recibir en Egipto, hasta murallas hicieron alrededor de Gaza, por si acaso se escapan de la ofensiva israelí y se meten en Egipto, no quieren saber de ellos. Esta es la reacción del mundo islámico y musulmán con sus hermanos en comparación a cómo viven los árabes israelíes dentro de Israel, del Estado de Israel. Y esto es lo malo del sionismo, este sionismo racismo, este sionismo genocida. ¿Quién es el genocida? El que mantiene a los palestinos en campamentos de refugiados, el que quiere que le tiren bolsitas de comida y le pasen camiones de bagatelas. Bueno, amigos, ya tienen una explicación inmejorable. Lean un poquito, no, y ojo, esto se lo digo también a mis paisanos judíos, a mis paisanos venezolanos. Tenemos que enterarnos un poquito más de las cosas. Aquí les traje una manera brillante de exponerlo, y hoy en día nos podemos enterar absolutamente de todas las verdades en este mundo. Una vez más, Mario, cuando quieras venir, te lo agradezco. Estuviste brillante como siempre, mejor persona. Gracias por estar ahí, amigos. Saludos a todos. Ajá, Mario tiene algo más. Una sola palabra. Yo nunca he pensado que tengo la razón. Yo nunca he pensado que tengo la razón. Pero quisiera conocer gente a quien darle también la razón. Quisiera conocer gente a quien darle la razón. Eso significa que si yo le doy la razón a alguien, va a aceptar mi existencia. O sea, el darle la razón a mi prójimo no significa eliminar mi existencia. Así mismo es. Gracias, Mario. Saludos a todos. De verdad, no puedo estar más agradecido. Chao, nos vemos pronto.